¿Qué era el Prieuré? Así como la mayoría le llamábamos, o también el Instituto para el Desarrollo Armónico del Hombre. A la edad de 11 años, yo lo consideraba simplemente como una escuela especial dirigida, como he dicho, por un hombre que era considerado por muchos como un vidente, un nuevo profeta, un gran filósofo. El mismo Gurdjieff lo definió una vez como un lugar donde él intentaba, entre otras cosas, crear un pequeño mundo que reprodujese las condiciones del mundo más grande, exterior. El propósito principal al crear tales condiciones era preparar a los alumnos para la futura experiencia humana o para la vida. En otras palabras, no era una escuela dedicada a la educación ordinaria, consistente generalmente en la adquisición de varias facultades tales como leer, escribir y aritmética. Una de las cosas más simples que intentaba enseñar era una preparación para la vida misma. Puede ser necesario señalar aquí, especialmente para aquellos que ya han tenido algún contacto con la teoría de Gurdjieff, que mi descripción del instituto es tal como yo lo veía y comprendía de niño. No intento definir su propósito o significado para quienes se interesaron o fueron atraídos por Gurdjieff a causa de su filosofía. Para mí, era simplemente otra escuela, ciertamente diferente de cualquier otra que yo había conocido. La diferencia esencial consistía en que la mayor parte de los alumnos eran adultos. Con la excepción de mi hermano y yo, todos los demás niños eran o bien parientes, sobrinos, sobrinas, etc., del señor Gurdjieff o sus hijos naturales. No había muchos en total, solamente puedo recordar 10. La rutina de la escuela era la misma para todos, excepto para los más pequeños. El día comenzaba con un desayuno de café y tostadas a las 6 en punto. Desde las 7, cada cual trabajaba en la tarea que le había sido asignada. Durante el día las tareas se interrumpían solamente para las comidas. Al mediodía normalmente sopa, carne, ensalada y alguna clase de postre dulce. Té a las 4 de la tarde y una cena sencilla a las 7. Después de cenar, a las 8:30, había gimnasia o danzas en lo que se llamaba la casa estudio. Esta rutina duraba 6 días a la semana, exceptuando el sábado por la tarde, cuando las mujeres iban al baño turco, y a continuación había demostraciones de danzas en la casa estudio, realizadas por los más competentes. Para los demás y para los invitados que venían con frecuencia de visita los fines de semana. Después de las demostraciones, los hombres iban al baño turco y cuando finalizaban, iban a una fiesta o comida especial. Los niños no tomábamos parte en esas comidas tardías como comensales, solamente como camareros y ayudantes de cocina. El domingo era día de descanso. Las tareas asignadas a los alumnos estaban invariablemente relacionadas con el funcionamiento efectivo de la escuela. Cocina, jardinería, limpieza doméstica, cuidado de animales, ordeñado, hacer mantequilla. Dichas actividades eran casi siempre tareas de grupo. Como lo supe más tarde, el trabajo de grupo era considerado de verdadera importancia.
Las diferentes personalidades, al trabajar juntos, producían conflictos humanos subjetivos. Los conflictos humanos producían fricciones. Las fricciones ponían de manifiesto características que al ser observadas podrían revelar el yo. Una de las muchas metas de la escuela era verse uno mismo tal como los demás lo veían. Verse uno mismo como si fuese desde cierta distancia. Ser capaz de criticar a ese yo objetivamente, pero en primer lugar, simplemente verlo. Había un ejercicio que debía ser practicado siempre, llamado observación de sí, y oponer yo a ello, siendo yo la conciencia potencial y ello el cuerpo, el instrumento. Al principio, antes de entender estas teorías o ejercicios, mi tarea, y en cierto sentido mi mundo, estaban completamente centrados en cortar la hierba. Mi césped, como lo llegué a llamar, asumió una importancia mayor de lo que podía haber previsto. El día después de mi entrevista, el señor Gurdjieff se fue a París. Sabíamos que tenía por costumbre pasar 2 días por semana en París, acompañado habitualmente por su secretaria, la señora de Hatterman, y a veces por otras personas. Esta vez fue solo, lo cual era desacostumbrado. Según recuerdo, no fue sino hasta el lunes por la tarde. El señor Gurdjieff se fue el domingo por la noche. Cuando se filtró entre los niños de la escuela la noticia de que había tenido un accidente con el coche. Al principio oímos que había muerto. Luego que había sido herido gravemente y que no se esperaba que sobreviviera. El lunes por la noche, alguien con autoridad comunicó formalmente que no estaba muerto, sino gravemente herido y en peligro de muerte en un hospital. Es difícil describir la conmoción que provocó tal comunicado. La existencia misma del instituto dependía por completo de la presencia de Gurdjieff. Él era el que asignaba el trabajo a cada individuo, y hasta el momento él había supervisado personalmente cada detalle del mantenimiento. Ahora, la inminente posibilidad de su muerte provocó que todo se detuviese. Seguimos comiendo con regularidad solamente gracias a la iniciativa de unos pocos de los alumnos mayores, la mayoría de los cuales habían venido de Rusia. Yo no sabía qué es lo que iba a ocurrir conmigo personalmente. Lo único que estaba claro en mi mente era el hecho de que me había dicho que cortara el césped sin importar lo que ocurriese. Era un alivio para mí tener algo concreto que hacer, una tarea precisa que él me había asignado. También era la primera vez que yo tenía una sensación de que él quizás fuese extraordinario. Fue él quien había dicho, sin importar lo que ocurriera. Y había ocurrido su accidente. Su mandato se hizo más apremiante. Estaba convencido de que él había sabido con antelación que algo iba a ocurrir, aunque no necesariamente un accidente de coche. No fui yo el único que sintió que su accidente estaba en cierto sentido predeterminado. El hecho de haber ido a París solo era suficiente prueba para la mayoría de los alumnos. Era la primera vez que lo hacía, según entendí. De todas formas,
cortar el césped se hizo para mí algo absolutamente esencial. Yo estaba convencido de que su vida, por lo menos en parte, podía depender de mi dedicación a la tarea que me había dado. Estos sentimientos asumieron especial importancia cuando unos días más tarde el señor Gurdjieff fue traído al Prieuré, a su habitación, que daba a mi césped. Y como se nos dijo que estaba en coma y que se le mantenía vivo con oxígeno, los doctores iban y venían a intervalos, traían y llevaban el depósito de oxígeno. Una atmósfera silenciosa se apoderó del lugar. Era como si todos estuviésemos en permanente y silenciosa oración por él. No fue sino hasta después de un día, cuando me dijeron, probablemente la señora de Hartmann, que el ruido de la máquina cortacésped debía terminar. Entonces me vi obligado a tomar una decisión que fue trascendental para mí. A pesar de mi gran respeto por la señora de Hartmann, yo no podía olvidar la fuerza con la que me había hecho prometer que haría mi trabajo. Estábamos en el borde del césped, justo debajo de la ventana de su habitación, cuando tuve que darle mi respuesta. Según recuerdo, no reflexioné mucho tiempo y rehusé con todas mis fuerzas. Entonces me dijeron que su vida podía depender de mi decisión, y yo rehusé. Lo que me sorprende ahora es que no me fuese prohibido categóricamente continuar, ni fuese impedido por la fuerza. La única explicación que puedo encontrar es que ejercía tal poder sobre sus alumnos que nadie estaba dispuesto a tomar la responsabilidad de negar totalmente mi versión de lo que él me había mandado. En cualquier caso, no se me impidió. Simplemente se me prohibió cortar la hierba y yo continué cortándola. Este rechazo de la autoridad, de cualquiera que no fuese más que la más alta autoridad, fue mortalmente seria, y creo que la única cosa que me sostuvo fue que estaba razonablemente convencido de que el ruido de un cortacésped no mataría a nadie. También, y no tan lógicamente, en ese momento yo sentía que su vida podía depender inexplicablemente de la ejecución de la tarea que él me había encomendado. Estas razones, no obstante, no eran disculpas ante los sentimientos de los demás alumnos. Había en ese momento unos 150, la mayoría adultos, que estaban por lo menos tan convencidos de que el ruido que yo seguía haciendo todos los días podía ser mortal. El conflicto continuó durante varias semanas, y cada día que pasaba, al anunciarse que su estado no había variado, se hacía más difícil volver a comenzar. Recuerdo que tenía que apretar los dientes y superar mi propio miedo de lo que hacía cada mañana. Mi decisión se fortalecía o se debilitaba alternativamente por la actitud de los demás alumnos. Fui condenado al ostracismo, excluido de cualquier otra actividad. Nadie se sentaba a la misma mesa conmigo en las comidas, y si yo iba a una mesa donde otros estaban sentados, estos abandonaban al sentarme yo. No recuerdo que nadie me hablase o me sonriese durante aquellas semanas, exceptuando a algunos de los adultos más importantes, quienes a su vez seguían exhortándome a que me detuviese.